Hola, nosotras somos Rescatados. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Es que, no sé, siento que mi vida se vuelve monótona, pero la gente tiene cosas que contar. Sí, nada nuevo. Yo para esta fecha ya presenté el Pre-ICFES y no sé cómo me he ido. Wait, Pero no bueno, me hables de eso porque yo ya presento el express el 10 de agosto, entonces ay, no. guys, Dios nos bendiga. Hoy tenemos un tema poderoso. Nos vamos a ir de pentecostales. ¿Están preparados? O sea, yo siento que nosotros somos pentecostales. No, nosotros somos como neopentecostales. Sí, o sea, Pero es que hay iglesias súper pentecostales, como esas que hacen el fuego del Espíritu Santo. No, o mira. las que siguen tocando, bueno, aunque ese es un clásico que yo sigo amando y remorineando. Ay, pero es... Bueno, soy Israel, Sí, 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 pero sí. para que entiendas más o menos. Más o menos esas vibras. Yo les quiero hacer una pregunta y no sé si ustedes han leído la historia, que de la nada sale fuego que consume el holocausto y deja a los 400 profetas de Baal callados. O sea, imagínense, yo vi un meme súper chistoso que decía como, no te debes burlar de las religiones y a burlándose de ellos. Pero es que qué pecado tremendo humillado. O sea, imagínate tú decirles a 400 personas versus una persona, decirles, jajaja, órenle a su Dios y ellos pensando, sí, nos va a responder y no les responde. Uy, sí, qué humillación total. Como cuando Sí. uno decía algo absurdo y estaba enfrente de toda la gente. Así. Y entonces se les dice, no, pues mi Dios, échenle 58.000 litros de agua a este holocausto y mi Dios sí lo va a prender y sale fuego del cielo. O incluso que tú estés ahí andando por el desierto o estés caminando, no sé, de tu casa a la iglesia, de cualquier lugar, y un árbol esté incendiándose, pero no se consuma. O sea, que tú lo veas ahí y sigue intacto, aunque esté echado de fuego. O sea, Sí, total. Hoy vamos a hablar de fuego y estas dos manifestaciones nos dejan con la boca abierta, pero queremos traerles el tema de fuego un poco más a nuestras vidas. Vamos a hablar de lo que conocemos como movimiento Pentecostés. vamos a hacer como una comparativa. Yo voy a hablar del Nuevo Testamento con el Pentecostés y Vale va a hablar de la introducción. Entonces, hagan un contexto. Jesús ya murió, tal, resucitó, él dijo que nos iba a dejar al Consolador, al Intercesor, que nos iba a ayudar en nuestra vida, ¿sí? Que nos favorecía que él se fuera porque él tenía, o bueno, se veía como maniatado porque tenía un cuerpo físico, mientras que si venía el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de nosotros todo el tiempo, ¿sí? Entonces están los discípulos, viene gente, se esparce toda la historia de Jesús, se vuelve famoso, tal, y viene gente de todo lugar. Y están como en una iglesia o en una sinagoga, que eran las iglesias de ese tiempo, y pues están orando, bueno, ya se ponen como oficialmente como el tema de pues la religión. Y de la nada están orando ahí fuertemente y llega como fuego el Espíritu Santo. O sea, es como eso de la zarza, que las personas sentían que había algo que los quemaba, pero en el sentido bueno, pero no estaban muriendo, ¿sí? Por decirlo así, sino que al contrario empezaron a hablar idiomas que nada que ver. Y me sorprende porque lo encontramos en Hechos 2 del 3 al 4 y dice así. O bueno, del 2 al 4. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces están ahí reunidos y de la nada sientes que algo como que te penetra, yo creo, o sea, como que, uff, impacto, y empiezas a fluir, empiezas a hablar algo que tú ni entiendes ni sabes cómo te sale. Ay, yo tengo que preguntarte porque, bueno, hay personas que entienden que son las lenguas del espíritu, pero hay otras personas que no saben y dicen que eso no es de Dios. ¿Qué son las lenguas del espíritu? Bueno, las lenguas del espíritu son el lenguaje humano Dios, angelical, un lenguaje que nadie entiende, ¿sí? Que puede haber revelaciones sobre ello, pero que tú no entiendes qué estás diciendo, pero le estás diciendo algo más allá de lo natural a Dios. Y que solamente Dios sabe qué está diciendo. O sea, nadie más va a saber qué estás diciendo, ni tu compañero al lado, nadie. Solamente tú y Dios.
Y es una forma también de adorarlo. Estás proclamando cosas que tú ni siquiera sabes, pero que por medio de tu fe te sustentan de alguna manera. Porque las lenguas no solamente es decirlas y ya, sino que realmente edifica tu relación con Dios y te edifica a ti. Mucha gente dice que no, como que no proviene de Dios, porque, o sea, imagínate ahí hablar cosas raras. Sí. Pero pues sabemos que es un don de Dios y aquí en la Biblia dice que fueron conforme el Espíritu Santo se las daba. O sea, no es imaginación, sino que realmente es como que tu lengua se suelta, como cuando un bebé empieza como a balbucear, Ujú. así, tal cual. Sí, nosotras tuvimos nuestro bautismo en lenguas y nosotras, bueno, yo tengo que confesar que soy un poco estricta y bueno, mi papá es profesor de lenguaje y literatura, entonces el tema de las lenguas yo decía, ¿cuál es el abecedario? Sí, entonces en el momento en que me bauticé en lenguas, entendí que no era yo, era algo más como lo que dijo Laurita, ese lenguaje de yo y el cielo, que específicamente lo hace el Espíritu. Espíritu es quien intercede por nosotros en gemidos que solo entiende el Padre, que son las lenguas. Y me parecen muy lindas porque yo he visto que cada uno tiene su forma de hablar en lenguas y es muy personal. Entonces, el Espíritu en lengua se hace después del Espíritu en agua. Y es precisamente eso que inició en Hechos 2. ¿Qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? A mí me encanta esto porque en el Nuevo Testamento nos indican que todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque en Pentecostés no solo estaban un grupo Judíos. judíos, sino habían de todos los lados. De hecho, en Hechos 2:11 dicen tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca, bueno, de las lenguas de Dios. Hay también una parte en que dice lenguas espirituales, pero hay otras lenguas que son que yo de la nada empiezo a hablar un idioma. Sí, Es muy loco, de sí, verdad. yo he escuchado testimonios súper locos que es como, no, yo fui a un concierto que no entendía, no sé, alemán. Y de la nada estaba adorando a Dios y entendía lo que decía la canción, pero estaba en alemán y yo no sé alemán. Son ese tipo de cosas que se trata de la unión en lenguas a un solo clamor al Padre. Entonces, volviendo al tema de qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, eh, el pueblo tenía que ofrecerle holocaustos y sacrificios al Señor con fuego. Entonces, en Levítico 1 encontramos la explicación de qué es lo que tienen que hacer los holocaustos. Bueno, tenían que hacer una cantidad de cosas, derramar la sangre. De hecho, el versículo que les voy a leer al principio dice cómo desgarren las vísceras y las patas. Y bueno, eso lo vamos a dejar para otra explicación de por qué se hacía eso. Pero que quiero resaltar en Levítico 1:9 la parte que dice: después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Y es impresionante porque ese aroma agradable al Señor se repite mucho por el Pentateuco, porque era algo muy especial para Dios cuando quemaban el sacrificio. Entonces también vemos la manifestación de fuego en el Antiguo Testamento. Y hay un contexto rápido. Pues en el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba o hacía algo incorrecto, quería agradecerle a Dios, tenía que hacerlo por medio de los holocaustos. O sea, la finalidad era como redimirse o agradecer a Dios por lo que te dio. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo decía una mentira, córrale al sacerdote, hey, pequé, necesito, mira, toma esto, y el sacerdote hacía, pues, como la ceremonia para el holocausto. Entonces, yo me puse a pensar en eso porque a mí al principio como que, como cuando uno está como súper necesitado de entender la palabra de Dios y es como, tú todo y cómo hacer un sacrificio y uno queda, sí, entonces yo decía, pues ¿para qué? Porque ya como que no aplica, pero es interesante ver por qué ellos tenían que hacer todo ese proceso. Pero la ventaja es que en el Nuevo Testamento se muestra que ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces tú ya no necesitas ir a correr al sacerdote y, hey, toma. No, sino simplemente, Dios, perdón, me equivoqué. Sí, un verdadero arrepentimiento. Entonces, creo que las manifestaciones de fuego, además de mostrar como la gloria y el poder de Dios, porque lo que decíamos al inicio, tú te imaginas ver que caiga del cielo fuego o algo así, pues obviamente es súper loco, ¿sí? O ver, digamos, el futuro y ver todas las ciudades incendiadas, bastante denso. Pero creo que lo que hace es mostrar el fin de algo avivado. El fuego son llamas, ¿no?
y se avivan con más cosas. Por ejemplo, en mi casa todos los 31 se hacen asados, ¿sí? Entonces yo desde chiquita he visto cómo mis tíos, como mi papá, encienden el fuego, bueno, el carbón. Y es interesante ver cómo inicia una llamita chiquita, chiquita, y de ahí le echan más alcohol o bueno, más cosas para que se encienda. Entonces, asimismo, es el fuego del espíritu. Tu corazón es como un carbón encendido y lo que necesita es avivarse. Y eso quiere decir comunión. Entonces, el fuego, más allá de algo majestuoso y sobrenatural que te hace pensar y reflexionar, es un llamado a una relación. Sí, y bueno, ya la obra la hizo Jesús también, y por eso tenemos el beneficio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue siendo santo, o sea, sigue siendo ese Espíritu de Dios que es completamente santo y aborrece el pecado. Pero nosotros al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos desprendemos de nuestra vieja naturaleza y recibimos esa justificación por fe, y por eso es que el Espíritu Santo puede habitar en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, eso es lo que queremos compartirles con este episodio, es avivar ese Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era para justificar los pecados, pero era también para purificarse de alguna manera y lograr estar cerca de Dios. Y ya lo podemos hacer ahora porque Jesús ya hizo esa obra en nosotros, y es sentir ese fuego consumidor que consume también nuestros pecados, porque eso también hace el fuego, pero también aviva esa pasión por Dios, por conocerlo más a Él y por verlo cara a cara. Y bueno, lo que dice Vale justamente está en ese mismo capítulo de Hechos, pero en el 38, cuando Pedro, el apóstol, dice como cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces, condicional, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y lo más impresionante es que la gracia de Dios o la manifestación del fuego no solo se ve reflejado en tu vida, sino en los que están a tu alrededor. Por eso dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, esto de manifestaciones del fuego no son solamente en el Pentecostés o en Moisés o en Ezequiel, sino también es algo que tienes que vivir tú. Es como Dios, necesito sentir que desde mi interior, desde mis entrañas, se sienta tu fuego, que tú me consumas, que yo sienta que realmente hay un toque sobrenatural sobre mí. Y eso implica como cercanía a Dios, porque yo no creo que sea como mágicamente, no, es realmente necesitarlo, porque lo que les decía con las lenguas, no solamente te hace acercarte a Dios, sino que edifica tu propia vida. Tremendo, me encantó este tema. Escríbenos en los comentarios qué te gustó, qué parte en la Biblia que aparece el fuego más te gusta. Y nada, espero les guste el próximo episodio, que va a estar muy chévere. Y recuerden que ya estamos en Spotify por si quieren escucharnos en este formato. Y los queremos Los mucho. amamos. Chao. Chao.